8 de la mañana, 54 minutos. Es momento de darle la bienvenida, los buenos días a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz. El pasado viernes hubo una convocatoria a la Comisión Permanente del Ministro de Industria, Energía y Minería por el tema tarifas, pero hay otros temas también de actualidad que estaremos conversando con la diputada. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, se quedaron recortados según las declaraciones que hicieron después de la comparecencia del ministro, que hubo respuestas recortadas. ¿Con qué idea a nivel general se quedaron de esta instancia? Bueno, nosotros planteamos una convocatoria en régimen de comisión general y justo esto también lo explicábamos, se necesitan votos que el Frente Amplio no tiene, el oficialismo acompañó y de hecho nos pareció muy buena señal porque lo que queríamos era información. Nosotros venimos en un marco de caída de salario que recién se empieza a recuperar recientemente y entendíamos que, bueno, desde el Estado hay herramientas muchas veces para aliviar lo que es el peso sobre el bolsillo de las familias uruguayas. Además se le suma la situación de sequía, que también va a tener un impacto en la economía. Ya hemos visto cómo las últimas secas han tenido un impacto a nivel de lo que es precios de la canasta. Caso clarísimo, la ola de calor que hubo, que subió el precio de los huevos porque murieron un montón de gallinas ponedoras. Digo, todo esto influye y repercute de alguna forma. Y bueno, entonces, a partir de ese ajuste también queríamos hablar de, bueno, cuáles son las decisiones de gestión que influyen un poco en que esto se esté dando, ¿no? Que se siga recargando el bolsillo de las familias. Las autoridades dijeron que el aumento es inferior a la inflación, ¿no? Un argumento que también usaba el Frente Amplio en su momento para decir, bueno, al no subir al nivel de la inflación estamos hablando de una rebaja de tarifas. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de la rebaja de tarifas en ese momento, el salario real únicamente crecía. En este gobierno se quebró esa trayectoria y hace 3 años, por primera vez en 20 casi, que se interrumpe y empieza a caer el salario, ¿no? Por la pandemia, pero también por decisiones de gobierno. Y lo que nosotros decimos es, si bien hubo un montón de escenarios que tuvieron que ver con la pandemia, con la aceleración de la inflación mundial a partir de la guerra, no desconocemos eso. Lo que pasa es que el gobierno ha tomado la decisión de no quitarle presión a ese bolsillo, ¿no? Entonces, si bien hay algunos aumentos moderados, que históricamente han sido moderados, el caso de Antel es un aumento de 2,65%. Ahora, también hay que recordar, ¿no?, que fue una tarifa que prácticamente no ajustó entre 2006 y 2016, la tarifa de Antel. No es la primera vez que los aumentos son moderados. Lo que nosotros decimos es, hay algunos otros aumentos que no están por debajo de la inflación. Caso, por ejemplo, tarifa de consumo básico del hogar, bastante discutido, donde lo que viene a plantear el gobierno es que lo que no quiere es subsidiar a sectores que no conoce, cuando en realidad era un plan que, para tenerlo, la verdad que incluso para una familia, tenés que tener muchísimo cuidado, digamos, del consumo eléctrico para no perder. Entonces, por un lado se hacen discursos sobre la eficiencia y sobre el uso de la energía, sobre todo en los momentos pico, como ahora en verano y en invierno, pero después, por el otro lado, elimino estas tarifas que beneficiaban y subsidiaban a, en general, personas que vivían solas. Esos perfiles los tiene estudiado usted. Personas que viven solas, estudiantes, jubilados, trabajadores. ¿Cuánto fue el ajuste, recordemos, para ese tipo de tarifa? Para esa tarifa, en el primer tramo de consumo, que son 100 kilowatts, es de un 25,8%. Cuando uno promedia, digamos, en todos los tramos, igual sigue estando por encima de la inflación, por encima del 8,5%. Es decir, la inflación del año pasado cerró en 8,3%. Por tanto, no es, en primer lugar, correcto decir que todas las tarifas aumentaron por debajo de la inflación. Y en este caso, lo que nosotros decimos es que como contrapartida de eso, usted desarrolla algunos planes que terminan subsidiando más a los grandes consumidores, ¿no? Y lo hace también con un discurso de apuesta a la competitividad por parte del Ministerio de Industria y de la propia UTE, cuando en realidad la tarifa eléctrica para consumo industrial en Uruguay claramente es competitiva, hemos tenido grandes inversiones que se han instalado. Sin embargo, es un reclamo permanente del sector industrial, ¿no? Los costos energéticos que tiene el país. Hemos tenido diferentes situaciones y también no es lo mismo el consumo eléctrico dependiendo de la rama de actividad, ¿no? Esto lo está planteando incluso, por ejemplo, el sindicato de UTE, también dice, bueno, sentémonos a discutir la injusticia que hay en torno a las tarifas, porque los aumentos se están dando a los residenciales, sin embargo, a los grandes consumidores que tienen más espalda, por decirlo de alguna manera, muchas veces para absorber estos costos,
bueno, se les da más beneficios. Esto implica también dejar de recaudar por parte de la UTE y esas son decisiones que se toman en el directorio. Pasa lo mismo en el caso de Antel, que nosotros lo que venimos planteando es no tanto en el esquema tarifario, porque decimos no hay nada nuevo bajo el sol en este sentido. Lo que venimos planteando con respecto a la gestión Antel es justamente que no estamos viendo hoy arriba de la mesa, primero, ni los frutos de algunos cambios que se hicieron, por ejemplo, la portabilidad numérica, es decir, Antel está gastando plata en algo que ya podía hacer, porque si lo que se dice es que la portabilidad era para que se bajaran los precios de Antel se fijan tanto de tarifa como de planes en una resolución administrativa de directorio. Antel ya estaba en un mercado en competencia y sin embargo lo que estamos haciendo es cederle espacio a otras grandes empresas y en este caso lo que estamos viendo es que la apuesta de desarrollos de nuevos planes comerciales y negocios de Antel no parece tener mucha visión de futuro en el largo y mediano plazo, ¿no? Eso respecto a cuál de los aspectos, porque estuvo sobre la mesa la implementación del 5G, la fibra óptica. La implementación del 5G, por ejemplo, es un misterio prácticamente. ¿No lograron las respuestas que necesitaban? Bueno, Paganini habló de algunos retrasos que tenían que ver con recursos legales, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en realidad ahí tiene que ver con el uso de las frecuencias. Es toda una discusión bastante técnica si era o no imprescindible la implementación. De todas maneras, en realidad, nosotros lo que decimos es estaba todo pronto para la implementación, hay un gran retraso, pero además tiene que ver con las respuestas que recibimos, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, este es un gobierno que le habla mucho al interior, es un gobierno que estaba muy preocupado por ejemplo, mejorar la cobertura en áreas blancas, que son las zonas sin cobertura en el interior del país, en la ruralidad, y preguntamos cómo va a ser la cobertura, cuál va a ser el nivel de cobertura que esperan con el 5G, porque aquí van a participar en la implementación los privados. Bueno, ahora van a compartir la fibra óptica también por decisión de este gobierno. O sea, es decir, pero acá van a tener que invertir. ¿A los usuarios de Antel qué les dijeron? No, se supone que con esta asignación de bloques de espectro no debería afectar a los usuarios de Antel. Lo que es cierto es que Antel llega donde nadie más llega, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad Antel es una empresa pública y llega donde el mercado no va a llegar. Entonces, el resto de las empresas están usufructuando la infraestructura de Antel. Lo que nosotros preguntamos es, por ejemplo, ¿qué nivel de cobertura va a tener si hay tanta preocupación por la cobertura en el interior? Y la respuesta es un buen nivel de cobertura. Preguntamos en términos de porcentaje, ¿qué porcentaje se planea cubrir con el 5G? Porque es lo que se viene, es el futuro del Uruguay, ¿no? Bueno, y nos dijeron que un buen porcentaje va a estar, es decir, no se tiene una estimación clara ni de cómo se van a participar, o quizás se tiene pero no se volcó allí. ¿Cuáles son las condiciones de exigencia mínima para esta frecuencia donde se tiene que cubrir el 5G? Esta y otras respuestas que ustedes califican como insuficientes ameritarán otro tipo de acción, otro pedido de informes, etcétera. Seguramente. A nosotros nos decían, bueno, hay preguntas que podrían ser para pedido de informe. ¿Cómo no? Yo hice un pedido de informe cuando se cambió el logo de UTE, mientras había gente que estaba, muchísima gente que estaba en situación de corte. Por suerte ahora el directorio tomó la propuesta del Frente Amplio de refinanciar las deudas y quitar a esa gente de la situación de corte, ¿no? Pero a mí no me respondieron. Por ejemplo, ¿cuánto costó el cambio de imagen? Entonces, si no me responden un pedido de informe, puedo ir por otra vía, acceso a la información pública. ¿Y qué tengo que terminar en la justicia si no me contestan un directorio? Entonces, cuando te vienen a decir, bueno, me lo podés pedir en un pedido de informe, pero lo real es que no te lo contesta el directorio de la UTE, es porque o al ministro se le pierde esa actitud que tiene el directorio, o porque en realidad evidentemente está pasando algo con la circulación de la información. Porque el ministro expresamente dijo en la Cámara, ¿no?, que él estaba dispuesto a ir las veces que fuera necesario. Nosotros le reconocemos la disposición y además el ministro no solo está dispuesto, sino que está obligado a rendirle cuentas al Parlamento Nacional. Entonces, agradecemos la disposición, pero es lo que tiene que hacer. Y en realidad fue muy buen talante todo lo que fue la discusión, en realidad. Las respuestas, vuelvo a decir, no son claras. No puede ser que cuando estamos discutiendo precio de combustibles,
preguntemos concretamente, bueno, ¿usted no está pensando realmente, ANCAP no está pensando obviamente en una rebaja para aquellos sectores afectados por la producción en esta época de sequía? Porque esto va a tener estragos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, la gente está viendo cómo cae su producción, cómo se debilitan sus animales, cómo van a bajar, por ejemplo, los nacimientos de muchos de los animales para la próxima temporada, y eso es un impacto en el bolsillo. Bueno, no hay nada previsto, no hay previsión para bajar la volatilidad, es decir, nadie sabe cuánto va a salir para producir, para estimar cuánto van a ser sus costos de producción de acá a 6 meses el costo de combustible. Y estamos hablando de que cuando preguntamos, bueno, ¿cuánto vale refinar y cuánto vale importar? ¿Por qué esta cuestión insistente de nuevamente el precio paridad de importación, cuando en realidad la paramétrica que tiene el gobierno tiene algunas diferencias importantes con el costo de importación, ¿no? Importar es todavía muchísimo más caro, contrariamente a lo que nos decían cuando se hablaba de la desmonopolización de ANCAP. Y le preguntamos concretamente a Stepanisic, bueno, ¿cuánto valía en ese momento 1 litro de nafta en la puerta de refinería? No en pico de surtidor, es decir, sin impuestos. Y en vez de contestarnos lo que es el valor PEP, que eso lo publica ANCAP, nos dijo que en realidad no se podía, bueno, que él no podía decirlo porque el precio de paridad de importación es algo que varía prácticamente en el minuto a minuto, cuando los ciclos de combustible son mucho más largos. Entonces, no hay previsión clara, digamos, para poder atender este problema, porque está todo muy bien con que esta es una decisión del gobierno. Ahora, el gasoil sale 18 pesos más, incluso con la última rebaja de combustibles, que fue parte del escenario de esta discusión sobre tarifas y precios, ¿no? Entonces, evidentemente ahí estamos trasladándole un gran costo, y los discursos de eficiencia a donde no se trasladan, se trasladan a la opinión pública. A donde no se trasladan es a la factura. El Frente Amplio hacía caja, por ejemplo, con el tema de los combustibles. ¿Usted piensa ahora que hacen lo mismo? Bueno, acá ese discurso de la caja en realidad tiene que ver, en primer lugar, con la sanidad de las cuentas de las empresas. Frente Amplio, hay que recordar que agarró empresas públicas que eran totalmente obsoletas, ¿no? Y generó un montón de cambios normativos para que cambiara la situación de esas diferentes empresas. Y este gobierno hace grandes transferencias de capital al gobierno central, que es lo que ellos le dicen la caja, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que está pasando es, tienen caja también, tienen un afán recaudatorio, porque en realidad lo que se le está trasladando a la gente es justamente todas estas decisiones que tienen que ver con, bueno, cada plan de inversión que desarrollo automáticamente se lo estoy trasladando a la población. Entonces ahí no hay una previsión de cuidado del bolsillo y sí hay un afán recaudatorio. El sistema de paridad de importación, sobre todo a nivel de los combustibles, ¿el Frente Amplio entiende que es un sistema que está funcionando o no? Por eso mismo que se... Hay varias discusiones ahí. En noviembre del año pasado, ANCAP le presentó a la prensa un documento donde habla justamente del desarrollo de todo lo que es la empresa pública y sus diferentes políticas, y en particular de los combustibles líquidos. Hay una comparación que se hace entre lo que es el PPI. El PPI es un concepto teórico, ¿no? Es decir, hay un montón de factores que influyen y se arma un precio teórico de lo que debería costar a precio paridad de importación el combustible en Uruguay. Esto hay que recordar que se elabora como alternativa, digamos, a lo que fue el planteo del Poder Ejecutivo de desmonopolizar ANCAP, porque la propia coalición de gobierno no estaba de acuerdo en desmonopolizar, porque el Frente Amplio no tiene las mayorías para evitar que ese artículo se aprobara, ¿no? Bueno, cuando uno revisa las gráficas que publica el gobierno, los valores de precio paridad de importación teóricos de Uruguay están muy por debajo, pero muy por debajo de lo que es el precio real de importación, ¿no? Y además, todavía de que está por debajo, igual ANCAP está recibiendo ganancia por los combustibles. Entonces, evidentemente, ahí hay algún problema en la estimación de lo que es el precio paridad de importación, que ya se había actualizado en el año 2020, a principios del año 2020, y que obviamente en la última actualización, bueno, lo que vemos es esto último, que es que se traslada automáticamente
Este aumento a veces sí, a veces no, depende un poco del clima político y de las decisiones políticas del Ejecutivo. Pero hay un montón de aspectos para ¿Qué quiere decir discutir. concretamente con eso? Bueno, en realidad lo que venimos viendo es que hay, por ejemplo, momentos donde el gobierno logra aguantar porque dice que ANCAP tiene espalda y después se le traslada automáticamente. Ahora tuvimos una baja, pero la fluctuación en el precio del petróleo la observemos prácticamente siempre, ¿no? Parece que hay algunos hechos concretos que inciden en la decisión de subir o bajar o mantener. Sí, claro. En primer lugar, la fijación de tarifas no es únicamente en base a criterios técnicos. La fijación de tarifas la hace el Poder Ejecutivo, la firma el presidente y los ministros. No hay ningún ingeniero ni técnico que la firme, ¿eh? Entonces, la decisión de aumentar o no la toma el ministro con sus presidentes y antes, en general, pasa por los directorios, ¿no? Entonces, ahora hace varios meses que se mantiene prácticamente el precio. Y que bajó el precio del petróleo, pero vuelvo a decir, el gasoil está 18 pesos más que cuando se empezó a implementar esto en el año 2021 y cuando se usa para explicar, por ejemplo, algunos factores que podrían haber incidido, como por ejemplo, se hizo una gran referencia al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, justamente por la crisis energética que marcó y que desarrolló en Europa y en el mundo por las características de este conflicto. Ahora, el conflicto a gran escala, digamos, entre Rusia y Ucrania revienta en febrero del año 2022. Y nosotros tenemos una aceleración de precios en el combustible desde 2021. La pandemia influyó un poco también. Ahora, estamos viendo que ahí, por ejemplo, muchas de las veces que recibimos explicaciones, bueno, podrían tener más de una interpretación, ¿no? Es decir, no sabemos cuánto influyen directamente en ese precio. Pero bueno, lo que decimos es más allá de lo que es la estimación del precio, hay una decisión discrecional, ¿no? Ellos lo que dicen es, bueno, siempre es en favor de la gente. Pero en favor de la gente hoy tenemos a un agro duramente golpeado por esta sequía, que lo que estiman es que va a ser realmente muy grande el impacto en términos de lo que es la producción. Quizá tengamos desabastecimiento de algunos productos, esto obliga a repensar la lógica en la que funciona nuestro país también. Sí, el ministro de Ganadería por ahora ha dicho que no, que eso no pasaría. ¿El ministro? El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Bueno, nosotros tenemos un llamado pendiente, ahora el 2. El 2 de febrero. Viene Matos al Parlamento, vamos a estar hablando de esto. Uno hablando con los pequeños productores, sobre todo, y con la producción familiar, que es la que en realidad, a ver, bicicletea muchas veces, ¿no? Mes a mes tiene poquitos animales, planta fruta, tiene cultivos que son muy sensibles a los cambios de clima y en general muchas veces no puede absorber ni las deudas que le genera tener que tomar los seguros o los préstamos que se dan desde microfinanzas. Y la gente está desahuciada en muchos lugares porque dicen, bueno, evidentemente a veces lo que no vemos es cómo salir de esta situación y los impactos van a estar en la producción. ¿Y allí estuvo sobre la mesa la posibilidad de bajar el gasoil? Estuvo la posibilidad, le preguntamos, por eso, en realidad, la respuesta que no estaba previsto. No nos contestaron, que en realidad ANCAP estaba trabajando en otra serie de medidas que tenía que ver con alimentación para los animales, biocombustibles, algo de eso, pero no, digamos, no estaba previsto una baja en el gasoil. Y además lo otro que a nosotros nos interesa discutir es justamente no solo la baja, que sería muy importante para varios sectores productivos, sino que además, y también estudiándolo, porque todos tienen diferente situación y todos tienen diferentes necesidades a nivel de consumo energético. Pero en el caso de lo que es algunos sectores, la volatilidad que tiene el precio hoy para poder planificar, sobre todo en esta situación tan dura donde la gente no sabe si puede acogerse a los préstamos de microfinanzas, porque no sabe si los va a poder pagar dentro de 6 meses, un año, como ya ha pasado. Esta no es la primera sequía en el Uruguay, ¿verdad? Tenemos que cerrar, pero quería hacerle la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos para la Cámara, para la bancada, sobre todo desde el punto de vista del MPP, para el año? Se viene el tema de la reforma jubilatoria y se va a intentar hacer modificaciones. ¿Cómo se va a procesar el tema? ¿Qué propuestas de cambio hay? Bueno, nosotros ahora estamos viendo qué es lo que va a entrar, cómo va a empezar la discusión. Hubo algunas modificaciones en el Senado, hubo concesiones con respecto a
aprobar otros proyectos en el marco de la discusión de la reforma, en particular algunas iniciativas de Cabildo Abierto. Hay algunas cosas que no se cayeron, no estaban nunca en la reforma. A nosotros nos llamó mucho la atención que el Poder Ejecutivo, en una situación totalmente crítica de la caja, de profesionales, no mandara, digamos, una solución en este proyecto cuando estamos hablando de una reforma jubilatoria. Está la caja notarial también pidiendo reuniones. Hay otros actores que deberíamos consultar, sobre todo la gente que está involucrada en políticas de discapacidad que se afectan. Bueno, hay una serie de elementos que indican que esto va a ser una discusión larga. Y también no cortita como pretende el gobierno. Bueno, hay una posición muy distinta de la propia coalición de gobierno en diputados de abrir más la discusión que en el Senado, ¿no? Eso está planteado en la agenda pública, Por ejemplo, no lo plantea el Frente Amplio. Por ejemplo, las posturas de Cabildo de estimación, por ejemplo, del promedio de años que se hace para tomar ¿cómo es? Digamos, el porcentaje que se paga, la tasa de recambio. Bueno, entonces en ese sentido, la tasa de reemplazo. De reemplazo. Entonces, en ese sentido, vemos que probablemente sea una discusión más larga, aunque el gobierno la quiera apurar. Betiana, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes.